Sean bienvenidos a pasar con nosotros un tiempo con la Biblia abierta, con Luis Barros y Lorenzo Luébano. Reciban un saludo, estimados hermanos y amigos, de parte de su servidor, Luis Barros, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y también está aquí, como siempre, en el programa Un Tiempo con la Biblia Abierta, nuestro hermano Lorenzo Luébano. Hermano Lorenzo, un saludo. Hermano Luis, un saludo, buenas tardes también a todos nuestros hermanos que nos acompañan y que estarán compartiendo con nosotros esta clase bíblica que estaremos presentando a través de este medio. Reciban un afectuoso saludo de un servidor, esperando que sea de edificación para todos ustedes. La confesión del pecador antes de su bautismo es el tema que vamos a estar tratando hoy. Y bueno, es muy claro el enunciado allí de lo que vamos a estar tratando, y nos referimos a lo que la persona debe confesar antes de ser bautizada. Lo que la persona, el pecador, debe confesar antes de su bautismo en agua y así recibir el perdón de sus pecados. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que la confesión es expresar voluntariamente una convicción. Una convicción es reconocer, declarar y admitir, bueno, precisamente una convicción. Tengo aquí la definición de un diccionario de la lengua griega que dice: declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo tal confesión el efecto, fíjese bien, el efecto de una profunda convicción. Repito, declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo tal confesión, el efecto de una profunda convicción. Entonces, vemos que confesar, bueno, es aquello que el pecador va a expresar, va a reconocer, va a admitir, va a declarar con su boca, debido a la convicción que tiene en su corazón con respecto a aquello que confiesa. Pero para que llegue esa convicción, bueno, es necesario primero que oiga la verdad, aquella verdad que debe ser confesada con respecto al Señor Jesús, porque de ahí parte lo que sería la confesión con respecto a la persona del Señor Jesús. Hermano Lorenzo. Bueno, eso nos indica lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla acerca de la convicción, ¿verdad? De lo que hay en nuestro corazón. Efectivamente, confesar pues expresa lo que hay en nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca la fe que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, la escritura nos enseña que nosotros lo que sabemos pues es lo que hablamos, ¿verdad? Lo que sabemos es lo que hablamos, es lo que declaramos, es lo que decimos. Lo que dicen nuestras palabras es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no conocemos la verdad, pues obviamente lo que vamos a hablar, lo que vamos a confesar, pues va a ser el error,
¿verdad? Si una persona, por ejemplo, cree que Jesucristo fue un ser creado, pues es lo que va a hablar, es lo que va a confesar, es lo que va a decir. Si la persona cree que Jesucristo dejó de ser Dios por 33 años aquí en la tierra, pues esa es la convicción que hay en su corazón y es lo que va a decir con sus labios, ¿verdad? Él va a decir, pues sí, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era un simple hombre, los milagros que hacía pues eran solamente los que el Espíritu Santo le daba que hiciese, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo, pero él como persona pues era un ser humano como cualquier otro, como los apóstoles. Entonces, esas declaraciones hablan de la convicción que hay en el corazón. Entonces, podemos decir que la fe que está en el corazón se va a expresar con palabras, ¿verdad? Se va a expresar con lo que decimos. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿es importante eso? Pues sí, porque vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por toda palabra que digamos, por toda expresión que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas a Dios, y más cuando estamos declarando o cuando estamos expresando nuestra convicción acerca de Jesucristo, ¿verdad? Acerca de Él. Entonces, esto es importante que nuestros amigos lo entiendan, que lo que hay en el corazón es lo que decimos, y si decimos, si confesamos y declaramos una idea contraria a la palabra de Dios acerca de Jesucristo, pues entonces será imposible lograr el perdón de los pecados, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, lo que importante es que ya se bautizó para el perdón de pecados, ya se arrepintió de sus pecados. Pues sí, una persona puede estar arrepentida de sus pecados, puede ser bautizada para el perdón de sus pecados con el propósito correcto, pero tener una fe distinta a la fe de Jesús, una convicción diferente, ¿verdad? Por ejemplo, los adventistas del séptimo día son bautizados para el perdón de los pecados, pero tienen una convicción diferente, una fe distinta a la que enseñan las Escrituras con respecto a Jesucristo. Y de la misma manera, cualquier persona que es bautizada para el perdón de sus pecados, pues no podemos decir que por el hecho de arrepentirse, por el hecho de haber sido bautizada para el perdón de sus pecados, pueda ser salva si tiene una fe, una convicción diferente a la que enseñan las Escrituras, ¿verdad? Si alguien se bautiza para perdón de pecados, pero cree que Jesucristo es un ser creado, pues entonces no va a ser salvo. Si una persona se bautiza para el perdón de sus pecados y cree que Jesucristo dejó de ser Dios por 33 años aquí en la tierra, que se despojó de su deidad, pues entonces no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque está declarando una convicción distinta, una fe diferente a la que enseñan las Escrituras. Eso es importante, porque si la confesión es la declaración de boca, si la confesión es reconocimiento, ¿sí? Es admitir, es declarar, ¿no? Lo que hay en el corazón, entonces el pecador debe entender bien primero, bueno, en este caso con respecto acerca de Jesús, quién es Jesús, ¿sí? De modo tal que lo que confiese, ¿sí? Lo que diga al respecto vaya en concordancia con las Escrituras. Porque como bien dice este diccionario de la lengua griega, que define la confesión como el efecto de una profunda convicción, ¿sí? Entonces, es evidente que la persona primero antes de confesar, fíjese bien, estimado hermano que predique el evangelio, estimado amigo que nos escucha, la persona primero debe conocer bien acerca
de aquello que va a confesar, ¿sí? Acerca de aquello que va a confesar. Y en este caso, relacionado específicamente con la persona de Jesús, el Cristo, porque de eso se trata la confesión, acerca de quién es Jesús. Y para que la persona confiese correctamente acerca de quién es Él, bueno, primero debe ser entendida al respecto. ¿Ok? Hermano Lorenzo, allí podrías leernos el pasaje de Romanos 10:10 para que veamos allí en Romanos 10:10 que la confesión ciertamente es para salvación, debido a que, como bien comentabas, alguien podría preguntar, bueno, y esto es importante, que el pecador antes de su bautismo confiese, declare, ¿sí? Admita, reconozca con su boca la verdad que la Escritura afirma con respecto a Jesús. ¿Será eso importante? ¿En realidad afecta la salvación? ¿Afecta el perdón de pecados como tal? ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 10, por favor? Dice Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ahí tenemos entonces el apóstol Pablo diciendo que con la boca, dice, ¿se confiesa para qué, hermano Lorenzo? Para salvación. Para salvación. Entonces la confesión es para salvación. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que no puede ser cualquier confesión. Cualquier confesión. Ya establecimos la premisa de que la confesión es aquello que la persona dice, ¿sí? Proclama, expone con su boca, declara lo que hay en su corazón, pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de confesión? ¿Qué clase de confesión debe hacer el pecador? Podemos examinar algunos pasajes al respecto. Por ejemplo, vemos allí el caso de aquel hombre que iba a ser bautizado, hermano Lorenzo. ¿Cuál fue aquel hombre? ¿En qué pasaje de las Escrituras vemos a un hombre que antes de su bautismo confesó algo acerca de Jesucristo? Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, tenemos un ejemplo de la confesión, ¿verdad? Precisamente antes del bautismo, antes de que esta persona, el africano, ¿verdad?, escuchar el evangelio, y antes de que fuera bautizado, pues primero declaró lo que había en su corazón. Y precisamente Felipe, cuando le está predicando el evangelio, pues indica otra vez la importancia, ¿verdad?, de que esta fe que se confiesa, pues esté presente primero en el corazón, como la definición que estábamos viendo al principio, ¿verdad? Es lo que hay, es una convicción que hay en el corazón, es algo, una convicción interna, es razonable, no es una expresión emocional, no es una emoción, sino que es la comprensión, ¿verdad?, acerca de algo que se ha explicado. Y precisamente cuando la Escritura nos dice, en Hechos capítulo 8, versículo 36 en adelante, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ahí tenemos la confesión bíblica. Ahí tenemos a este africano expresando con su boca lo que hay en su corazón. No es una declaración, ¿verdad?, para darle gusto
a Felipe o para indicar que él quiere ser parte de una comunidad religiosa. No, 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 él está expresando su convicción, ¿verdad?, que hay en el corazón acerca de Jesucristo. Esto nos dice que cuando Felipe abrió su boca y le anunció el evangelio de Jesús, esto nos dice sin duda alguna que le explicó acerca de Jesucristo y de qué era él, ¿verdad? De otro modo, no entendemos cómo el africano dijo que creyó de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin duda alguna, se le explicó exactamente quién era Jesucristo y entonces así él lo creyó de corazón, tuvo esa convicción y antes de bautizarse declaró lo que había en su corazón, lo que había en su mente, la comprensión que tenía acerca de Jesucristo. Obviamente, cuando Felipe escucha la confesión, ¿verdad?, de el etíope, pues entonces le bautiza. Dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, versículo 38, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Por qué le bautizó, hermano? ¿Por qué? Pues porque Felipe se dio cuenta ahora que la confesión del etíope, la convicción que había en el corazón del etíope era la verdad acerca de Jesucristo. Ahora podían ellos decir que comparten la misma fe. Hay unidad entre ellos. Felipe cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es lo que está predicando, y ahora el etíope declara la misma verdad, la misma convicción de corazón, diciendo que él también cree lo mismo acerca de Jesucristo. Ya hay unidad, ya hay una fe en común, ya se puede decir con toda confianza que este etíope, al ser bautizado, sería, con todo lo que implica esa expresión, un hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejemplo de un hombre confesando precisamente la fe bíblica, la fe correcta, la verdad acerca de Jesucristo. Bueno, allí el africano dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, vemos aquí que si el africano no hubiese tenido una comprensión, un entendimiento correcto acerca de lo que Felipe le enseña con respecto a la persona de Jesucristo, entonces sí hubiese sido un impedimento para ser bautizado, ¿sí? Porque por implicación entendemos que sí había impedimento. Había impedimento si él no creía correctamente con respecto a la persona de Jesucristo. En este caso, que debía creer que él era el Hijo de Dios antes de su bautismo. Esto es importante resaltarlo, ¿sí? Hacer énfasis, hacer hincapié para que, bueno, las personas que puedan estar escuchando el Evangelio, ¿sí? Ellas sepan que necesitan, deben comprender bien acerca de quién es Jesucristo realmente, ¿sí? De modo tal que cuando decidan bautizarse y se les pregunte antes de su bautismo, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, esa persona al confesar diciendo sí, sí creo, como lo hizo el africano, lo hace producto, ¿sí?, de haber entendido bien con respecto a lo que significa la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto antes del bautismo, ¿okay? De la misma manera, a nuestros hermanos que los predicadores, los evangelistas, aquellos hermanos que están enseñando el evangelio, ¿sí?, que están estudiando con personas, ¿sí? Es importante esto también, que ustedes le enseñen a las personas lo que realmente significa el que Jesús sea reconocido
nombrado y confesado por el pecador antes del bautismo como el Hijo de Dios. Aquí la confesión no es solamente nombrar, ¿sí? Que la persona de su boca, solamente de su boca, nombre, llame, le atribuye a Jesús ser el Hijo de Dios, o repita lo que el bautizador le está diciendo. El hermano que le está bautizando le está diciendo: usted diga estas palabras así, así, asado. No, la confesión no es eso, no lo es. Ya vimos aquí la definición de ellos, de la confesión, y nos damos cuenta que es una declaración de algo que la persona cree. La persona que va a ser bautizada, ¿sí? Ella debe creer aquello que va a confesar, el valor, el significado, la verdad con respecto de aquello que está confesando, enseñado por las Escrituras. Y en este caso, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y antes de entrar a ese punto de lo que significa que Jesucristo sea el Hijo de Dios, lo que debe confesar el pecador antes de su bautismo, hermano Lorenzo, ¿habrá algún pasaje donde Jesús diga que, bueno, o él implique la necesidad de confesarle delante de los hombres? ¿Algún pasaje donde él enseñe esa idea, esa verdad de que debemos confesarle delante de los hombres a él? Bueno, sí, tenemos el caso de Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Ahí dice la Escritura, Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí Jesucristo dice que esta fe, ¿verdad?, esta convicción que hay, cualquiera la puede obtener. No se trata de los elegidos solamente, de gente que fue elegida por Dios arbitrariamente y le puso esa fe en el corazón, ¿verdad? No, sino que cualquier persona, cualquiera que le confiese, ¿verdad?, también el Señor lo va a confesar delante del Padre. Entonces no se trata de una elección incondicional. En segundo lugar dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. La palabra confesar en este contexto se entiende por la antítesis, ¿verdad?, por lo contrario que menciona el versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres. Entonces, negar a Cristo es lo contrario de confesar a Cristo. Cuando nosotros confesamos a Cristo, estamos reconociéndolo como lo que es, como el Hijo de Dios. Cuando nosotros negamos a Cristo, pues no queremos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De la misma manera, cuando lleguemos al día del juicio, Él, si no lo reconocemos nosotros aquí en la tierra como el Hijo de Dios, Él tampoco nos va a reconocer como sus hijos. Él también va a decir, no los conozco. Él nos va a negar, va a decir, no los conozco, ¿verdad? Apártense de mí. Entonces nosotros debemos, para ser salvos, pues debemos reconocer, debemos confesar, declarar nuestra convicción con respecto a lo que es Jesucristo. Ahora, este reconocimiento, esta confesión, se requiere que sea pública, ¿verdad? Dice ahí el texto, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Delante de quién hay que confesar a Cristo? Delante de los hombres, ¿verdad? Hay que reconocerlo como lo que es, como el Hijo de Dios. A mí en una ocasión una persona me indicaba que entonces el etíope, ¿verdad?, que fue bautizado,
nos leímos hace un momento en Hechos capítulo 8, pues no había público ahí, ¿verdad? No había un público para que diera fe o escuchara el testimonio del etíope, pero se equivocan terriblemente los que así piensan. Ciertamente que no había una iglesia, ¿verdad? No había una iglesia ahí congregada, pero sí había público. La escritura nos dice que cuando Felipe le predicó al etíope, dice que mandó parar el carro. Obviamente no mandó parar el carro a Felipe, ¿verdad? No le dijo, oye, para el carro, ¿verdad? No le mandó a Felipe parar el carro, sino que mandó a alguien más, lo que indica que había más gente, había más personas viajando con este etíope. Debe notarse que el etíope era funcionario, era un hombre importante, era un hombre rico, era un político. Entonces, lo más probable es que llevara súbditos, ¿verdad? Llevara más personas ahí con él. No tiene sentido que un funcionario, ¿verdad? De esta categoría, pues esté viajando de manera solitaria, ahí en el desierto, exponiéndose a los peligros de ladrones, etcétera. No tiene sentido eso. Entonces, quitémonos de la mente de que estaba el etíope ahí solo, no había nadie más y llegó Felipe y ellos tuvieron una plática ahí privada y todo se llevó en privado. No, había gente, había más personas, ¿verdad? Viendo, testificando lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando Cristo dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, ¿sí? Debemos reconocer, quizá, hermano, esa es nuestra primera predicación, ¿verdad? Cuando estamos diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando estamos expresando nuestra convicción acerca de Jesucristo. Ahora, si no confesamos, Jesucristo nos niega. Si no confesamos, no podemos ser bautizados, ¿verdad? Hay hermanos que, lamentablemente, cuando están predicando el Evangelio, se preocupan por lograr que las personas entiendan muchos temas. Por ejemplo, el uso de instrumentos musicales, el uso de la ofrenda, la organización de la iglesia, el asunto de los ancianos, de los diáconos, etcétera. La cena del Señor y sus frecuencias. Exacto, la ofrenda, etcétera. Muchos temas, ¿verdad? Invierten mucho tiempo, semanas, meses, para que el pecador entienda estas cosas y luego ya lo bautizan, ¿verdad? Dicen, bueno, pues ya está listo, ¿verdad? Pero ¿realmente le han explicado quién es Jesucristo? ¿Realmente le han mostrado con las escrituras quién es Jesucristo? ¿O están confiándose en una tradición que él tiene, una tradición religiosa que él trae, ¿verdad? De creer que Jesucristo es Dios. Es importante que la gente tenga convicción en base a las escrituras. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, la persona, no debemos dar por sentado de que la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni debemos dar por sentado que la persona entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo que implica eso, sino que tenemos que explicarle con las escrituras, con la Biblia, con textos bíblicos, quién es Jesucristo, es el Hijo de Dios, y mostrarle, ¿verdad?, con la escritura para que la persona tenga una convicción bíblica acerca de la naturaleza de Jesucristo. De nada va a servir que la persona confiese o esté de acuerdo con que no se usan instrumentos musicales o con respecto a la organización de la iglesia. De nada va a servir eso. ¿Por qué? Porque es necesario confesar a Jesucristo para salvación. Ya lo leímos en Romanos capítulo 10. Ya lo vimos acá en Hechos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que la iglesia no canta con instrumentos musicales. No. ¿Dijo así el equipo? No. Creo que la iglesia tiene ancianos y diáconos. Creo que la iglesia universal tiene una obra que hacer, etcétera. No, él no está confesando un credo, un conjunto de doctrinas, de enseñanzas, ¿verdad? No, él está confesando acerca de quién es Jesucristo y eso es suficiente. Es lo necesario para que la persona sea bautizada para el perdón de sus pecados. Yo puedo ir con el etíope y preguntarle, oye, ¿entiendes la obra de la iglesia? Quizá no, saliendo del agua no. Él siguió gozoso su camino, pero
Posteriormente, él sin duda alguna aprendió todas esas cosas, pero cuando iba a ser bautizado, él no recitó un credo, él no dijo yo estoy de acuerdo con esta doctrina o yo estoy de acuerdo con esta enseñanza, no, simplemente declaró quién era Jesucristo. Necesitamos, eso significa predicar a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo acerca de lo que es Él, acerca de su obra, de lo que hizo, de su naturaleza, de que es el Señor, el Curios, el soberano, ¿verdad? El Rey de Reyes, nuestro Salvador. Pero si la persona se le predica un conjunto de doctrinas que nosotros consideramos básicas y necesarias para la salvación, pues entonces él va a ser bautizado bajo una fe pues dudosa, ¿verdad? Por eso después tenemos hermanos que no confían en el Señor, que no se sujetan a Dios porque no le han conocido como lo que es el Hijo de Dios. Y si no lo hacen, Jesucristo dice que los va a negar allá en el día del juicio. Ellos podrán decir, ¿por qué me niegas si yo eché fuera demonios, ¿verdad? En tu nombre, hice muchos milagros, yo canté sin instrumentos musicales, yo tomaba la cena del Señor cada domingo, yo tenía comunión con los hermanos Luis Barros y Lorenzo Luébano, yo esto, yo lo otro. Pero dirá, no los conozco, los va a negar. ¿Por qué? Porque no confesaron, no reconocieron la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un buen punto. Y que tanto las personas que aún no son cristianas y están escuchando el Evangelio lo sepan muy bien. Pero en particular nuestros hermanos, los que predican el Evangelio. Fíjense, por ejemplo, si uno lee los primeros 3, 4 capítulos de Mateo, los primeros capítulos de Marcos, de Lucas y aún el primer capítulo de Juan, lo que se enseña allí con respecto acerca de Jesús tiene que ver con su naturaleza divina, con su naturaleza divina. Vemos allí cómo los evangelistas hablan en relación con respecto a esto de la naturaleza divina de Jesús. Y bueno, esto sin hablar de los milagros, las señales, los prodigios, todas estas cosas que hizo Jesús que demuestran que Él es Dios, ¿sí? Entonces, cuando prediquemos el evangelio a las personas, bueno, enseñemos esto en primer lugar. Esto en primer lugar. Ahí en Mateo tenemos que el evangelista muestra que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En Marcos se habla del principio del evangelio del Hijo de Dios y cómo se va demostrando su deidad. En Lucas tenemos cómo es llamado Señor aún en el vientre de su mamá. Y en el Evangelio de Juan, ¿qué tenemos? Allí en el primer capítulo, en el primer versículo del Evangelio de Juan 1:1. El verbo era Dios. Hermano Luis, si puede repetir otra vez esas 4 cosas porque hubo una interrupción ahí, por favor, desde Mateo. Muy bien. Les estaba diciendo que cuando prediquemos el Evangelio a los hermanos, a los miembros de la iglesia del Señor, enseñemos lo que en primer lugar enseñan los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo básico del evangelio, las primeras enseñanzas, las primeras cosas del evangelio, que fue lo que se le enseñó al africano. En Mateo, en los primeros capítulos se enseña acerca de la deidad de Jesús. Se dice que Jesús es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Marcos tenemos allí los primeros milagros de Jesús, mostrando así pues con ellos su deidad, su divinidad, lo que Él es, Dios divino.
Tenemos en Lucas también, por ejemplo, a una mujer, a Elizabeth, reconociendo que el niño que traía María en su vientre era el Señor, lo cual ese título se le aplica a Dios. Y en Juan, allí en Juan, en el primer versículo, ¿qué está enseñando el apóstol en el primer versículo? Que el Verbo, Jesucristo, el encarnado, era Dios, era Dios. Entonces ven, mis estimados hermanos, que lo primero allí que enseñan los evangelistas tiene que ver con, no solo con el cumplimiento de las profecías con respecto a la venida de Cristo, sino quién es realmente Él con respecto a su naturaleza. Allí los evangelistas no se están enfocando sino en esto con respecto a la persona de Jesucristo, que fue lo que se le enseñó precisamente al africano, ¿sí? Para que cuando estuviera convencido acerca de esto, confesara que ha creído que ciertamente Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo que significa ese título que se le atribuye a Jesús, que es que Él es Dios, Él es divino, ¿sí? Entonces, como bien comentaba nuestro hermano Lorenzo, tengamos mucho cuidado con lo que estamos enseñando en primer lugar. Y no tiene nada que ver con las doctrinas eclesiásticas, sino con las doctrinas que tienen que ver con la persona de Cristo, que fue lo que confesó. Por eso, ¿cuál es la confesión del pecador antes de su bautismo? No es si él ya está convencido que debe cantar a capela. La confesión del pecador no es si él está convencido que debe tomar la cena cada domingo, o que la ofrenda es solo para los santos. No enseña, no es lo que enseña las escrituras, debe confesar el pecado. Entonces, esto es importante para que cuando la persona se le tome la confesión antes de su bautismo, delante de quienes le van a bautizar, bueno, ella declare, ¿sí? Exprese realmente lo que debe creer en su corazón, es decir, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y posteriormente que la persona sea bautizada para que reciba el perdón de sus pecados, ¿sí? Entonces, esa es la confesión, la clase de confesión, el tipo de confesión que debe hacer el pecador antes de su bautismo, porque ha aprendido y ya está convencido acerca de quién es Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Hermano Lorenzo. Muy bien, eso es muy importante, eso que nuestro hermano ha explicado aquí, ¿verdad? En estos textos bíblicos sobre lo que enseñan los evangelios, dando soporte a lo que estamos diciendo, la importancia de confesar a Jesucristo. Ahora, eso es en los evangelios. Cuando ya vemos en el libro de los Hechos la predicación apostólica, pues vemos precisamente eso que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se predicó por el evangelio, ¿verdad? Y en el día de Pentecostés, ¿verdad? Ya para abrir las puertas, como dicen, al reino de los cielos. En Hechos 2:36, el apóstol Pedro demostró con las escrituras que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Él es el Señor y Cristo. Les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, eso es importante porque los judíos pues no creían en la deidad de Cristo, creían en el señorío de Cristo, no creían que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque cuando Jesús les enseñaba esto, pues ellos lo acusaban de blasfemia, ¿verdad? Decían, este se está haciendo igual a Dios cuando él dice que él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, o cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy,
¿verdad? Jesús les dio muchas evidencias, muchas declaraciones de que Él era Dios y los judíos no lo creían. Para ellos era solamente un hombre, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, ¿verdad? Entonces, pero el día de Pentecostés, el apóstol Pedro les dice que Jesucristo, ¿verdad? Que este Jesús a quien vosotros crucificaste, eso es lo que ellos veían, ¿verdad? Eso es lo que ellos creían acerca de Jesús, el que fue crucificado, un hombre cualquiera. Pues sepan, ¿verdad? ¿Quién es Él? Él es el Señor y el Cristo, el ungido de Dios, ¿verdad? Como dice Marcos, allá en el capítulo 1, ¿verdad? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que la predicación apostólica se centró precisamente en demostrar quién es Jesucristo. En Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo y Silas dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué tenía que creer el carcelero? Pues que Jesús, ¿verdad? Es Señor y es el Cristo, ¿verdad? Entonces, los apóstoles están predicando exactamente esto que estamos diciendo. En Hechos 8:37, donde leímos hace un momento, también Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope dijo lo que se le había predicado. Creo que Jesucristo es el Hijo. Vemos cómo los apóstoles están centrando la importancia, ¿verdad?, de que las personas tengan convicción de quién es Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículos 8 al 9, el apóstol Pablo escribió, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién murió? ¿Un hombre? No, un hombre no murió. ¿Quién murió? ¿Un simple mortal? ¿Un simple ser humano? ¿Un ángel? No, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso es lo que debemos de creer. Debemos de creer en la deidad, debemos de creer en la naturaleza, ¿verdad?, de Jesucristo para poder confesarle. En Mateo capítulo 16, versículos 14 al 17, cuando Jesucristo les pregunta quién es Él, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y entonces unos de ellos dijeron, pues, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente decía. ¿Era una fe correcta? No, no era una fe correcta, porque Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era Elías, Jesús no era Jeremías o alguno de los otros profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos otra vez la confesión bíblica. El apóstol Pedro declarando lo que hay en su corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Tomás, hermano Luis, reconoció a Jesucristo, ¿qué dijo? Bienaventurado, dichoso. Dichoso, bueno, ¿verdad? Tomás reconoció que Él era Dios, que era el Señor, y en respuesta a ello, Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso, ¿verdad? Porque has creído. Exacto, ¿verdad? Él tuvo que confesar también. Sí. Jesús resucitado, él no creía. Entonces, cuando ya lo vio, pues entonces dijo, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Bienaventurado eres, ¿verdad? Le dijo, eso es una dicha, es una felicidad, ¿verdad? Lo que hizo Tomás, la confesión, ¿verdad? Que él hizo, basado desde luego en las evidencias que ahora él había considerado, que era precisamente meter su mano, ¿verdad?, en su costado, en sus dedos, en sus heridas, ¿verdad? Y entonces ya él cree en la divinidad de Jesucristo. Así nosotros ahora, por medio de los evangelios, tenemos muchas evidencias que se han escrito, dice el apóstol Juan, estas se han escrito ¿para qué, hermano? Para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo
tengáis vida eterna. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está. Tenemos evidencias suficientes en la Biblia para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, suficiente para confesarle, para declarar con toda convicción que Jesucristo, el que estuvo aquí en la tierra, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, es precisamente el Hijo de Dios. Hermano. Ahora, es importante decir, Lorenzo, que aquí no estamos diciendo que no se debe enseñar acerca de las doctrinas eclesiásticas, ¿verdad? Ese no es el punto, sino que estamos poniendo énfasis en el punto debido al orden que enseña la Biblia, ¿sí? Y el orden que vemos allí es que la persona lo que debe creer, en lo que debe estar plenamente convencido en su corazón para que lo exprese, lo declare o lo confiese, es que Jesucristo es el Hijo de Dios, título que significa que Él es Dios, que Él es divino. Y ya has citado tú varios pasajes del libro de Hechos, donde se demuestra que los apóstoles, en primer lugar, ¿sí? Enseñaron acerca de esto, de que Jesucristo es el Señor, de que Él es el Cristo, de que Él es Dios, etcétera, etcétera. Y no solo eso corrobora y demuestra que lo que estamos diciendo es completamente bíblico, sino también que Jesús lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, Jesús le dijo a los judíos lo siguiente, Juan 8, 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué, hermano Lorenzo? Si no creéis, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Exactamente. Entonces, el mismo Jesús establece esta verdad de que es esencial creer que Él es el yo soy, es decir, que Él es Jehová, que Él es Dios, que Él es divino, absoluto y completamente. Porque si no es así, estimado amigo y hermano que predica el Evangelio, si no es así, no hay perdón de pecados. Fíjese eso. Si la persona no cree de todo corazón como el africano, el de Etiopía en Hechos 8, puede bautizarse, puede repetir las palabras del bautizador. ¿Usted cree esto? Bueno, pues si tengo que decir eso, porque la idea a veces en la mente de la persona es algo que tiene que decir y no necesariamente algo que tiene que creer, que es muy distinto. Una cosa es creer eso que va a decir y otra cosa es tengo que decir estas palabras, ¿sí? Simplemente repetir esa forma de expresión que el bautizador está diciendo, bueno, para que me bautice. Pero son ideas distintas. ¿No? La persona debe creer de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios, como vemos aquí, porque si no, no hay perdón de pecados. Así que una persona puede ser bautizada en agua, puede repetir estas palabras que el bautizador le pregunte o le diga que tiene que decir, y aún así no recibir el perdón de sus pecados. Porque antes del bautismo, la confesión del pecador es que debe creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, pero para confesar eso, primero debe creerlo. Y para creerlo,
se le debe enseñar bien al respecto. Bien, estimado hermano predicador y evangelista, tienes la obligación, tenemos la obligación de enseñar bien este asunto. Enseñar que Jesucristo, aunque fue hombre, Él es el Dios encarnado. Y como expliqué hace ratito, es lo primero que enseñan los evangelistas. Y el hermano Lorenzo explicó el resultado de esa verdad, cómo fue predicada por los mismos apóstoles. Entonces, hermano Lorenzo, nosotros estamos haciendo un llamado a volver a la Biblia, a volver a la predicación original, a la predicación primitiva, neotestamentaria y bíblica acerca de la persona de Cristo. Aquí no estamos inventando nada, como decimos en mi país. ¿Sí? Estamos exhortando, animando a que se predique el evangelio correctamente. Y esto es uno de los puntos esenciales. Más allá de lo que la persona debe decir con su boca, es lo que ella debe creer para que cuando lo diga, diga lo que debe ciertamente creer y así al bautizarse reciba el perdón de pecados. Y luego vienen los efectos de esa verdad en su vida, que es una vida consagrada, dedicada, reverente, respetuosa, leal, obediente y fiel al Señor. ¿Por qué? Porque ha creído en Él, que es Dios. Y siendo Jesús Dios, pues Él merece toda obediencia, toda lealtad, toda honra, toda adoración. Entonces, en el día de hoy estamos haciendo este énfasis, este hincapié, centrándonos, enfocándonos en estos aspectos básicos, primarios, esenciales y suficientes para que la persona en el bautismo llegue a ser salva y recibir el perdón de pecado. Hermano Lorenzo, a la luz de todo esto que hemos estudiado, ¿qué nos puedes decir de la llamada confesión de fe del pecador calvinista? ¿Es esa la bíblica? ¿Es eso lo que enseña la bíblica? Que la persona haga una oración y reciba a Cristo en su corazón. ¿Es eso lo que enseña? ¿Esa es la clase de confesión que enseñan los apóstoles? No, de ninguna manera no es. Muy bien, no es. Ni muchas confesiones que escuchamos, ¿verdad? Últimamente, a veces ni confesiones, a veces no hay ni confesiones, ¿verdad? Esa costumbre que se ha hecho de repetir, que repita la persona o que diga algo distinto a lo que enseñan las escrituras, pues no es una práctica correcta, y si la hemos abrazado, pues tenemos que dejarla, restaurar nuestra predicación, restaurar nuestra forma de trabajar y enseñar al pecador quién es Jesucristo y preguntarle si él cree de corazón, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si entiende esta declaración que está haciendo, ¿verdad? A veces yo veo que se bautizan niños, jovencitos, pequeños, ¿verdad?, que a veces no comprenden, no logran entender quién es Jesucristo, pero van a las aguas confiando en el ejemplo de los adultos, confiando en la palabra de los adultos que le han dicho, pues va a ir al cielo, ¿verdad? Va a ser salvo, va a recibir el perdón de sus pecados, pero ¿qué impide que yo sea bautizado? Es claro, ¿verdad? Es claro. Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces es necesaria una convicción, un entendimiento correcto de quién es Jesucristo, para que posteriormente nuestra fe dé un buen fruto, porque muchas de las razones por las que hay mucha falsa doctrina y mucha desviación de la fe se debe precisamente a no respetar el señorío de Jesucristo, a no respetar la autoridad suprema que tiene Jesucristo sobre el cristiano. Así es. Muy bien, entonces, en este día, estimados amigos y hermanos, hemos aprendido que
la confesión no es más que expresar, reconocer, declarar, admitir con la boca aquello que en primer lugar se ha creído en el corazón, que hay una profunda convicción en el corazón. La confesión es el efecto de aquello que está en nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca. Hemos aprendido que lo que se debe creer es quién realmente es Jesucristo. Aun cuando fue un hombre, la Biblia enseña que él era completamente Dios. Lo fue antes de venir a la tierra, lo fue durante sus días en la tierra, porque de eso se trata la confesión. No se trata de reconocer si él siempre ha sido Dios. No, la confesión se trata acerca de Jesús, el hombre, ese ser encarnado. ¿Qué era? ¿Era o no era Dios? Entonces la confesión es eso, que durante sus días en la tierra, aun cuando era un hombre, 100%, también 100% era Dios. De eso se trata la confesión. ¿Sí? Y que la persona, así antes de su bautismo, lo confiese, porque el mismo Jesús ha establecido la verdad, que al creer eso y al confesarlo, se recibe la salvación, el perdón de pecados. ¿Sí? Como bien leímos allí, tanto en el Evangelio como en las epístolas de los apóstoles y en el libro de Hechos. La confesión no bíblica, no escritural, no apostólica, no del Evangelio, no es esta que enseñan los calvinistas, que la persona debe confesar sus pecados a Dios y decir lo que va a decir, que lo recibe en su corazón por medio de una oración que la misma persona hace. De hecho, ni siquiera es por una oración que ella misma hace, sino que repite lo que ciertos líderes religiosos le dicen, lo que debe allí expresar con su boca. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Al etíope nunca se le dijo que hiciera tal cosa. Y aprendimos que esto es parte de la enseñanza primaria, básica, esencial y también suficiente del Evangelio para que el pecador reciba el perdón de sus pecados. Así que, estimado amigo, si usted le han enseñado otra cosa, le animamos a que busque a fieles cristianos para que le enseñen la verdad al respecto. Y, estimado hermano, le alentamos, le animamos a que también considere estos asuntos, de modo tal que cuando predique el Evangelio y sepa usted que el pecador debe confesar acerca de Jesucristo, usted le enseñe bien lo que quiere decir eso. ¿Sí? Muy bien, vamos a enviar aquí algunos saludos a algunos hermanos. Tenemos aquí la hermana Nori García Salinas, el hermano Héctor Marfil Rubio, el hermano Boni Romero, saludos y bendiciones, y el hermano Sergio Cervantes Díaz. Hermano Lorenzo, algunos anuncios con respecto al canal de YouTube. Pues sí, los invitamos a nuestro canal Un Momento con la Biblia Abierta y en YouTube. Les invitamos a que se inscriban para que reciban notificaciones de cuando estén listos los videos. Los videos aquí en Facebook pues van en vivo, mientras que en el canal de YouTube pues ya van editados, ya van mejorados, arreglados en lo que sea posible, y ya usted los puede compartir con amigos, los puede mirar en la televisión, en los celulares, en cualquier dispositivo por medio de YouTube. Constantemente estaremos ahí publicando los videos que
ustedes miran aquí en vivo en Facebook. Y también mandamos saludos a nuestros hermanos ahí en Guatemala, ¿verdad? Que nos acompañan, que nos saludan, a nuestros hermanos en los Estados Unidos, allá en Michigan, también, que siempre están al pendiente. Mandamos saludos a todos ellos. Mandamos saludos a nuestros hermanos aquí en México, en varios estados del país, ¿verdad? Que también nos acompañan. Y desde hermanos luego, de Venezuela, Colombia, también. Colombia, Venezuela. Tenemos hermanos de Canadá también. Saludos a todos ellos, ¿verdad? Y que nos sigan acompañando, que nos sigan promocionando, compartiendo, ¿verdad? Los videos con nuestros amigos. Y también si les interesa algún tema, nos pueden escribir, ¿verdad? Para sugerir algún tema y así podamos abordarlo en la medida de nuestras posibilidades. Voy a tomar te iba a comentar que anunciaras acerca del libro. Anunciar aquí el nuevo libro. Ajá. Es el tomo 3 sobre el diezmo. En mi sitio web usted puede ingresar para adquirirlo, ¿verdad? Para comprarlo. Están los 3 tomos, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, pero ahorita está recién salido, como pan caliente, pues el tomo 3, ¿verdad? Lo están recibiendo básicamente personas que son evangélicas, que practican el diezmo y lo están recibiendo, lo están aceptando, lo están estudiando y ha tenido bastante éxito entre ellos. Así que si usted conoce amigos evangélicos que practican el diezmo, pues usted puede adquirir estos 3 libros, hacérselos llegar para que ellos los estudien y los consideren, y entonces así pueda usted abrir una puerta para predicarles el evangelio de Cristo. Hermano Lorenzo, ¿le puedes hacer un paneo al libro? Voy a colocarte solo para que lo vean. Ahí está. Muy bien. El diezmo, estudio y objeciones es el 3er tomo, ¿verdad? El tomo 3, sí, efectivamente. Ya está disponible ahí para que lo descarguen. Gratuitamente lo pueden descargar en formato PDF para que lo compartan, o lo pueden comprar en papel, ¿verdad? A veces hay hermanos que dicen que ¿por qué vendemos estos libros? Bueno, realmente porque hay hermanos que los quieren en papel, ¿verdad? A ellos les gusta más leer en papel, ¿verdad? A mí también me encanta. Aquí atrás tengo algunos libros. Y que también el costo de la producción del libro. Exacto, ¿verdad? No. Porque no hay patrocinio. No tenemos recursos para imprimirlo y regalarlo, ¿verdad? No tenemos esos recursos, esas posibilidades, como algunos hermanos pueden imprimir libros y regalarlos. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero como nos han pedido, nos han dicho, hermanos, yo lo quiero en papel, bueno, la opción que tenemos es pues que ellos lo compren, ¿verdad? Impreso, lo puedan imprimir, y allí donde lo estamos vendiendo, usted puede comprar desde una sola copia hasta 1000, ¿verdad? Las que usted quiera, es por demanda, ¿verdad? Usted dice cuántas quiere, y los envíos más económicos son dentro de los Estados Unidos. Mandan a todo el mundo, pero obviamente los gastos de envío, pues ya ahí dependerá del país donde viva, pero dentro de los Estados Unidos, pues es algo económico. Entonces les animo a que lo adquieran, ¿verdad? Posteriormente estaremos publicando más libros, de un servidor, de nosotros también, hermano Luis, ¿verdad? Que pronto... Sí, yo estoy pronto por sacar un librito sobre Juan 1:1, el verbo era Dios. Bueno, más bien el verbo es el tema del libro, ¿verdad? El verbo, ¿verdad? Un buen libro, un buen material sin duda que va a ser para la hermandad. Entonces, desde luego agradecemos el apoyo de todos los hermanos que hacen posible que podamos dedicarnos a tiempo completo para poder tener el tiempo, ¿verdad? E invertirlo para escribir estas obras útiles para la hermandad. Muy bien, bueno, nos ha dado mucho gusto que algunos de ustedes hayan permanecido en conexión con nosotros mientras estábamos haciendo esta transmisión de 1 hora prácticamente, pero sabemos que es para glorificar, honrar a Dios y también de edificación para el pueblo suyo. Estimados hermanos y amigos,
Esperamos verles pronto nuevamente para seguir estudiando las Escrituras. Daremos dando aviso de cuándo volveremos a hacer otra transmisión. El Señor sea con ustedes. Hasta luego.